Y bueno, lo primero es agradecerle a Víctor eh, esta disposición a pesar de su malestar. Y, y bueno, el planteo del instituto es básicamente un espacio de diálogo sobre los temas que estudian e investigan los profesionales que digamos, se dedican especialmente a estos temas. Y mientras van a lo mejor ingresando otras personas, em, podemos decir entonces que el doctor Víctor Duplancic es profesor de grado universitario y licenciado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, Tiene estudios de posgrado en Braunschweig o algo así, ¿verdad, Víctor? Y Bochum, en alrededor de 2000-2005. Es doctor en filosofía por la Universidad de Bochum, Alemania. Actualmente es docente adjunto de la Cátedra de Historia de la Filosofía Moderna del Departamento de Filosofía de nuestra facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Es coordinador docente de la enseñanza de alemán como lengua extranjera en el ámbito de la carrera de filosofía. Y es docente asociado de las cátedras de filosofía jurídica y sociología jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Universidad de Congreso. Ha sido vicerrector académico de la Universidad de Congreso en el tiempo del 2008-2016 y director de educación de la Municipalidad de Luján de Cuyo, Mendoza. Actualmente es secretario de Evaluación de la Calidad y del Seguimiento Institucional y director del Centro de Estudios Contemporáneos de la Universidad de Congreso. Ha publicado y publica en diversas revistas nacionales e internacionales, además de haber sido investigador del CONICET y de algunos otros centros especializados. El doctor Duplancic Víctor ha propuesto en esta ocasión llevarnos a la reflexión en torno a la idea de libertad. No sé, Víctor, si querés especificar allí el tema o, digamos, doy una pequeña reseña acerca de lo que se había propuesto. Sí, No, lo especifico ahora al hablar, por decir así, para genial, que no se haga tan largo. dale. Cuando Lo vos dejo en digas, tus manos entonces bueno, y todos los demás silenciemos el micrófono para que sea más fluido el audio. Gracias. bueno, muchas gracias, Mirta. Voy a ir leyendo de la pantalla, así que cualquier cosa me interrumpen porque no voy a estar viendo el video. Ok, gracias. Me vuelvo a disculpar, pero estoy con una gripe bastante fuerte, pero no queríamos dejar pasar, porque sé que hay los otros miércoles, perdón, hay ya pautadas otras, o los jueves, no sé bien, ya han pautado otros encuentros, entonces no queríamos dejarlo pasar con Mirta. El tema de la libertad, bueno, es algo que yo vengo trabajando desde el doctorado. Hice un trabajo sobre las formas de la libertad en la fenomenología del espíritu de Hegel, y también ahora me parecía pertinente, primero porque tenemos con un grupo de profesores de acá de Mendoza y Chile y Brasil, distintos proyectos de investigación en las distintas universidades, en los cuales está el tema de la libertad incluida desde las distintas perspectivas. Fundamentalmente somos filósofos, pero también hay en algún proyecto de investigación gente de otras áreas. Y parecía pertinente aparte el tema, o me parece a mí pertinente el tema, porque estamos al lado de Chile, que está trabajando en una reforma constitucional muy importante, y por otro lado en
discusión política argentina, conceptualmente pobrísima, como todos ustedes saben, se ha estado, o se está, hablando de distintos modelos de libertad dentro de las plataformas para políticas para el año que viene. Entonces, junto a eso, se acaban de cumplir los 200 años de los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho de Hegel, y no sé, por lo menos a mí, que alguien haya reflexionado sobre la libertad con la profundidad que lo hizo Hegel, y de las distintas formas posibles de libertad, inclusive de la libertad, distintos modos de libertades políticas, me parecía, no sé, me motiva a pensar, a repensar el tema. Entonces, lo que yo propongo ahora es Hegel en el periodo sobre todo de Jena y de Nuremberg, es decir, fenomenología, lógica, y bueno, es donde se concibe también, se empieza a trabajar en la enciclopedia, aunque alguna referencia a la filosofía del derecho es necesaria porque, bueno, es un tema transversal a la filosofía de Hegel. El tema de la libertad en Hegel ha sido tratado por los distintos autores que lo han estudiado, ya llevamos mucha bibliografía sobre el tema, principalmente en tres aspectos. O bien se ha preguntado por el lugar sistemático de la filosofía, del concepto de libertad en la filosofía de Hegel, o se han investigado las distintas formas de libertad que Hegel propone, o se ha profundizado en el significado de la libertad en y para la filosofía de Hegel. Klaus Fiebeck acaba de publicar hace 2 años, y hemos traducido el año pasado con un grupo de traductores de Latinoamérica y España, un texto, una biografía de Hegel que dice Hegel, el filósofo de la libertad. Entonces, bueno, en ese sentido, es un autor que considera que el significado de la libertad es central en la filosofía de Hegel. Entonces, primero hay que ver un poco las discusiones o los estudios que se han hecho acerca del lugar sistemático de la libertad en la filosofía de Hegel, después las formas de la libertad que se consideran fundamentales en la filosofía de Hegel de acuerdo a los distintos autores, y el significado de esta idea en la filosofía de Hegel. Respecto al lugar sistemático, bueno, lugar sistemático, esa frase ya hace una referencia al contexto del cuestionamiento mismo. El lugar sistemático de la libertad en la filosofía de Hegel ha sido indagado en el contexto de la problematización de la relación entre libertad y sistema. Sobre todo una tesis muy importante de Angert en el 77, o los textos de Dudley, como quiera pronunciarse, del 2002. Las preguntas orientadoras sobre la libertad en Hegel se refieren entonces, en este contexto, a cómo se entiende el sistema, qué lugar, concepto o diseño de la libertad habría sido el crucial dentro de este sistema. Por ejemplo, busca recorrer y abarcar el sistema filosófico de Hegel de la mano de un concepto guía fundamental, por medio del cual se podría asegurar el carácter libre del sistema, o la extensión total de la libertad a todo el sistema de Hegel. En esa línea va la tesis de Röttges, de Begriff der Freiheit in Philosophie Hegels, una tesis del año 63, muy importante en este punto de que considera la libertad una forma de libertad particular, un concepto guía para entender todo el sistema de Hegel. Pero la crítica que se hace a esta posición es ese concepto guía, que es el concepto de idealidad para Röttges. ¿Realmente coincide con la intención fundamental que construye y sostiene el sistema hegeliano? Otra línea va por evitar una reducción a un solo principio, y se busca recorrer la totalidad del sistema mediante su propio ductus, dicen, y en toda su riqueza, presentando cada parte del sistema como diversas dimensiones de la libertad. Así lo hace, por ejemplo, Seeberger en Hegel o Die Entwicklung des Geistes zur Freiheit. Pero la crítica a esta posición es que se corre el peligro de no poder ver la sistematicidad en su conjunto, perdiéndose en las partes del sistema y remitiéndose a una simple relación de paralelismo entre las formas de libertad y el sistema,
y así la relación de la idea de libertad con el sistema no puede ser fundada o comprendida desde los presupuestos epistemológicos de la filosofía de Hegel. Una salida que propone algún autor es, por ejemplo, abordar la tematización de la libertad dentro de la ciencia de la lógica, toda vez que este texto ofrece un lugar específico para la determinación de la libertad, a saber, en el paso de la lógica de la esencia a la lógica del concepto. Así lo entiende, por ejemplo, Ratzinger en Die logische Voraussetzungen des Begriffs der Freiheit en Kant y Hegel. Sin embargo, aquí surgen dificultades similares a las de la investigación de otras partes del sistema, incluso si el concepto de libertad no solo se considera en su lugar específico dentro de la lógica, sino también en su surgir y en su condicionalidad a partir del desarrollo precedente, tal investigación permanece, sin embargo, atrapada en el marco general en el que las determinaciones lógicas encuentran su lugar en el desarrollo de la propia lógica hegeliana. Además, la lógica hegeliana se caracteriza por la peculiaridad de que las determinaciones de ella, que entran en juego en un determinado momento de su contenido, por ejemplo, esta, la del paso de la lógica de la esencia a la del concepto, codeterminan al mismo tiempo la estructura lógica global como momentos de la forma en cuanto tal. La libertad no solo se incluye en la transición al concepto como una determinación temática, sino que también pretende definir el pensamiento en su conjunto, pero es algo que solo se explica plenamente en la conclusión de la lógica. Esta es la interpretación sobre todo de Dallebrink, la idea europea de la libertad, la lógica de Hegel y la tradición de la autodeterminación. Como ejemplo de una interpretación desde el carácter lógico de la filosofía hegeliana, es la que hemos mencionado, la de Röttges, que aporta el concepto de idealidad, cito, como categoría central para la interpretación del concepto hegeliano de libertad. Así, para Röttges, el lado histórico del concepto de libertad de Hegel debe entenderse también inclusive a través de esa categoría de idealidad. En esa misma trayectoria lógica está la intención de Ratzinger de presentar el concepto de libertad desde los presupuestos lógicos de Kant y Hegel, que mencionamos recién, o la intención de Alves Vieira en perseguir una comprensión de la libertad humana desde un horizonte lógico, más precisamente desde la perspectiva de la relación forma-contenido de Hegel. Tesis de Alves Vieira de 1996. El papel decisivo de la libertad dentro de la lógica se trata, por ejemplo, en el artículo de Wolfgang Marx de 1976. Eso es en lo que respecta a la interpretación de la libertad desde el punto de vista de la lógica, o de una interpretación lógica de la libertad. Por otro lado, encontramos importantes interpretaciones desde el punto de vista del diseño práctico de la libertad. Voy a mencionar solamente tres. La de Koyev, que es la que se considera ejemplar, que viene obviamente con toda una carga histórica e ideológica, pero otras interpretaciones del impacto práctico del concepto hegeliano de libertad en la filosofía de la historia se puede ver en Hüfer, tesis del 2002, o la libertad como concepto operativo de la racionalización del orden social racional, ha sido tematizada por Neuhauser en el año 2000. La cuestión del lugar sistemático de la libertad, sin embargo, también depende de una determinada concepción del sistema, a saber, la que el propio Hegel fue desarrollando a lo largo de su trabajo. Los problemas en la consideración de la relación entre libertad y sistema, cuyo exponente ejemplar es la aparente incompatibilidad entre la necesidad del sistema y un posible discurso de la libertad, problema que viene planteado justamente por la filosofía clásica alemana desde Kant, es lo que Hegel intenta resolver en primer lugar en este periodo de 1805 a 1812, lo deja resuelto de algún modo y después cuando lo toma en la filosofía jurídica no agrega, digamos, conceptualmente otra cosa de lo que ya está presentado en la fenomenología y en la lógica. Bueno, eso respecto al lugar sistemático de la libertad en la filosofía de Hegel. Respecto a las formas de la libertad en Hegel,
o las concepciones de libertad que los intérpretes ven se derivan, como es lógico, de la concepción de la filosofía de Hegel o de los presupuestos hermenéuticos personales y de las limitaciones metodológicas que se encuentran en cualquier investigación científica. Es decir, a partir de los presupuestos mismos del intérprete, va a encontrar formas de libertad las que está buscando, digamos. Por ejemplo, se ha hablado de libertad objetiva, subjetiva o absoluta, las tres que encontrarían su concepción sintética y sistémica de la libertad en el concepto de la intersubjetividad. El trasfondo de esto es la tesis de que la multidimensionalidad de la libertad no necesita necesariamente una base filosófica subjetiva, sino que también puede crearse a partir de categorías intersubjetivas teóricas. Así la tesis de Lavalle de 1998. A partir de este intento de considerar las diversas formas de libertad de forma sistemática, los intereses de los intérpretes se han orientado más hacia las gestas individuales de la libertad. Por ejemplo, el movimiento de liberación a través del trabajo, importantísimo para la interpretación de Marx, de Karl Marx, la libertad de la reflexión, de Stettler, tesis del 2003, o la idea de la libertad como, como si la forma de la libertad que presenta Hegel fuera la forma de la libertad de la Revolución Francesa, tesis de Ritter de 1957. O Patten, que ve la libertad de Hegel, la forma de la libertad, Víctor, la más importante, sí. ¿me das un segundito? Quiero pedirle a uno de los presentes que silencie su micrófono. No lo puedo hacer desde acá. Está escuchando. Su registro, sus iniciales son DM. Bueno, mi tesis Gracias. acá, sí, es que Listo. en la filosofía de Hegel se pueden encontrar tres grupos o metaformas de libertad. Una libertad especulativa concreta, la libertad abstracta de la subjetividad y la libertad menos abstracta de la intersubjetividad. Esos tres grupos de libertad, cuya sistemática y estructura he mostrado en mi tesis, operan sobre todas las figuras de las libertades subordinadas. De forma resumida, para comprender esto podemos decir, en las figuras subjetivas de la libertad se destaca el momento de la universalidad y de la abstracción. En las figuras intersubjetivas predomina el momento de la relación entre dos, ya sea conciencia-autoconciencia, autoconciencia-autoconciencia o individuo-comunidad. En la libertad especulativa concreta hay que ver la relación ad intra del sujeto absoluto. Esta relación se da también entre relaciones de a dos, pero diferente a la otra relación, en tanto aquí se da, por ejemplo, la relación o la dialéctica, o esta libertad especulativa concreta va a surgir a partir de la dialéctica del para sí y del en sí, o por ejemplo, en la filosofía de la religión, en la dialéctica entre Jesucristo y la comunidad de creyentes. Sin embargo, aquí se subraya la concreción, el carácter concreto de esta relación, comunidad del ser y del pensar. La concreción en ese sentido significa al mismo tiempo el poder decirse, el poder mostrarse, expresarse absoluto de la realidad en forma de un discurso científico. Científico como lo entiende Hegel, es decir, filosófico. Para Hegel esto significa un conocimiento absoluto, porque es al mismo tiempo la traducción de la realidad en conceptos. Lo absoluto de tal sistema, como lo abarca todo y es independiente de todo, constituye lo que yo llamo la libertad de la conceptualidad pura. Tuve que inventar un término para eso en mi tesis, que era bueno, el término existe, pero no en este contexto de Hegel, que es la reine Begrifflichkeit, y que serviría como ejemplo y realización de la idea hegeliana de la libertad. El proceso de conformación de la libertad que acompaña a los conceptos de espíritu, experiencia, en tanto historia de la formación de la conciencia de la ciencia, como decir una fenomenología, y claro, por último, el concepto de ciencia, ese proceso de conformación de la libertad conduce a una forma de libertad que es lo que yo llamo especulativa o especulativa concreta.
aquellas formas de libertad que tienden al aislamiento y a la abstracción del sujeto mediante un fuerte repliegue en la individualidad son las formas que yo he llamado la libertad subjetiva abstracta. La tercera, la libertad intersubjetiva, contiene aquellas formas de libertad que crecen en una relación intersubjetiva. Aquí mi aproximación a estas formas de libertad difiere de los intérpretes anteriores, en tanto considero que estas relaciones intersubjetivas, considero a estas relaciones intersubjetivas desde la doble perspectiva de la idea de muerte o reconocimiento, y a partir de ello busco interpretar las formas sociales de libertad o no libertad como diferentes posibilidades de relaciones conceptuales que mezclan figuras concretas de liberación con déficits conceptuales, o viceversa, formas de libertad conceptual y espiritualmente superiores que pueden surgir en relaciones materiales de sometimiento. Lo que surge aquí son posibilidades generales de formas de libertad diversamente combinadas. Por ejemplo, la posible aparición de una forma de libertad bajo una dictadura, como obediencia y sacrificio, o la falta de libertad de los movimientos de liberación, como la libertad abstracta de la rebelión. La última parte, respecto al significado de la libertad en la filosofía de Hegel. En cada caso, el significado del concepto de libertad puede determinarse fácilmente a partir de las diferentes comprensiones del lugar y las formas sistemáticas de la libertad en la filosofía de Hegel. Por decirlo de otro modo, si el significado decisivo del concepto de libertad de Hegel debe determinarse prácticamente para el intérprete, entonces son aquellos pasajes y formas de libertad que llevan este tono los que encuentran un lugar en su interpretación. Lamentablemente, con la asombrosamente rica y buena bibliografía secundaria sobre el concepto de libertad de Hegel, los intérpretes siguen manteniendo la vieja distinción entre el interés práctico y el teórico, y así siguen considerando la filosofía hegeliana en una oposición absolutamente abstracta, algo que particularmente había combatido Hegel con todas sus fuerzas. Lo mismo ocurre con las formas filológicas, lógicas o históricas de ver el fenómeno. Desde mi punto de vista, el significado de la libertad en la filosofía de Hegel debe tender más bien a una armonía entre los diferentes diseños sistemáticos que el propio Hegel abordó explícitamente en su obra, caracterizada por una compleja estructura lógica, histórica y lingüística. En consecuencia, he buscado situar mis interpretaciones entre las interpretaciones lógicas y las político-históricas. Sobre la base de este procedimiento, podría surgir un significado integral de la libertad en la filosofía de Hegel, pero no representará necesariamente una única conformación de la libertad como patrón interpretativo o como resultado. Como, por ejemplo, ya mencionaba hace rato, que dice, bueno, la idea de idealidad o la categoría de idealidad funciona como la clave para comprender la idea de libertad en toda la obra de Hegel. O la interpretación que hace Marx, o bueno, cualquiera de esos que he mencionado. Más bien surgirá una forma de libertad que se construye desde los diferentes ámbitos del espíritu, los tres conocidos, subjetivo, objetivo y absoluto, desde las diferentes formas de mirar, la histórica, la lógica, y según la estructura lingüística de las obras. Porque las obras de Hegel, por ejemplo, la fenomenología, tiene particularmente una estructura lingüística propia, unos discursos propios entre el nosotros, el para ella, el an sich, el an für sich, etc. Pero también en las otras obras de Hegel hay que tener en cuenta estas dialécticas internas entre los actores que Hegel mismo crea al principio de cada una de las obras. Bueno, esto es un tema difícil y que hay que seguir profundizando, pero como ejemplo yo he querido tratar acá lo que les dije, que es la crítica de Hegel al concepto de libertad absoluta. Porque me parece que está resonando mucho, se escucha mucho, y bueno, hay que ver qué puede decir Hegel al respecto. Ritter dice que el acontecimiento en torno al cual se reúne en la obra de Hegel todas las determinaciones de la filosofía en relación con el tiempo es la Revolución Francesa, y para él no hay otra filosofía que sea tanto y hasta en sus más íntimos impulsos la filosofía de la revolución como la de Hegel. Sin embargo, Hegel, en el
capítulo del espíritu, de la fenomenología, cuando trata la idea de la libertad de la ilustración que está detrás de la Revolución Francesa, la obra de Napoleón, pero todos coinciden en que Hegel también tiene en vista por lo menos la revolución de los Estados Unidos, y en el mismo tenor se puede aplicar a las revoluciones de independencia latinoamericanas, aunque los procesos de constitución de esas revoluciones y los resultados son diferentes a la que particularmente trata Hegel, que es la Revolución Francesa. Y a eso apunta esta crítica, ¿no? Esta reflexión sobre este determinado tiempo de la historia se muestra como una reflexión de los momentos dialécticos inherentes a este tiempo. O sea, Hegel ha sacado un análisis filosófico del asunto, ¿no? El momento esencial de esta dialéctica del devenir espiritual, cada vez que yo digo espiritual, en alemán es geistig, es difícil traducirlo por otra palabra que no sea espiritual, pero hay que tener en cuenta que no se trata de espiritual como lo entendemos en lenguaje cotidiano, sino ese término técnico de Hegel, que es geistig, ¿no? Bueno, el momento esencial de esta dialéctica del devenir espiritual de la objetividad aparece por primera vez en este pasaje como libertad absoluta. En el objeto de la intelección pura de la reine Einsicht, lo digo así porque es un término técnico también de Hegel, los dos mundos del espíritu, el mundo de la realidad como certeza de sí misma y el mundo de la fe, están unidos. Estos mundos representan momentos lógicos de la dialéctica. El primero es el ámbito de su existencia dispersa y de una certeza de sí misma individual, es pues el momento del ser para sí. El segundo mundo contiene el género y es el reino del ser en sí. Estos dos momentos, juntos con un tercero, el ser para otro, constituyen lo que Hegel llama la utilidad, o el concepto de utilidad. Con la libertad absoluta, estos tres momentos que permanecen separados en la utilidad se reúnen en una unidad, el sujeto universal. Así, los tres modos de objetividad, el ser en sí, para sí y el ser para otro, se han convertido en momentos espirituales. Con ello también se disuelve la separación entre un mundo ideal y uno real, entre el conocimiento y su objeto. Dice Hegel, si pues lo útil no era más que la alternancia de momentos que no retornaban a su primera unidad y por tanto seguían siendo objeto para el conocimiento, ahora dejan de serlo, pues el conocimiento es él mismo el movimiento de estos momentos abstractos, es el yo universal, el yo tanto de sí mismo como del objeto y como universal, la unidad de este movimiento que retorna a sí mismo. Aquí el espíritu está presente como libertad absoluta. Así la libertad absoluta parece ser, en primer lugar, una vez más, una posible solución a las asimetrías entre el pensamiento y el ser, la certeza de la verdad, la finitud y el infinito, este mundo de aquí y el mundo de más allá, etc. El espíritu, en tanto libertad absoluta, es la autoconciencia que capta que su certeza de sí mismo, la esencia de todas las masas espirituales, dice Hegel, del mundo real, así como el suprasensible, o a la inversa, que es la esencia y la realidad y el conocimiento de la conciencia de sí mismo. Ahora bien, si toda la realidad se ha convertido en algo espiritual o perteneciente al espíritu, como afirma aquí Hegel, y si todas las diferencias son una diferencia interna y autoextinguible del propio espíritu, ¿por qué la libertad absoluta no cumple con las pretensiones para Hegel de una libertad real y concreta o conceptual? La libertad absoluta posee algo esencial para la libertad real del concepto. Es voluntad general real, dice Hegel, voluntad de todos los individuos como tales. Por lo tanto, tienen los momentos de universalidad y particularidad en ella. El problema radica en que esta libertad no se convierte en una individualidad, al modo como ocurre con el concepto de la filosofía del derecho en el parágrafo 7 de los Grundlinien. Sino que aquí, en la libertad absoluta, se detiene en la diferencia y la lucha entre la universalidad y la particularidad. Esta deficiencia lógica de la libertad absoluta se revela en la incapacidad de llevar un orden libre al mundo real. En la libertad absoluta entonces tenemos dos déficits. Por un lado, un déficit lógico y por otro, un déficit moral. Desde el punto de vista del déficit moral, del déficit lógico,
La libertad absoluta, que debía superar las diferencias entre el pensar y el ser, la universalidad y la particularidad, se muestra más bien como la figura que lleva estas diferencias al extremo de su oposición. Así, mediante el movimiento de la libertad absoluta, surge una nueva diferencia, la que existe entre el querer puro y el puro sujeto volente, o queriente, para mantener el juego de palabras del alemán. El paso que da esta figura del espíritu y que lleva a superar esta contradicción, es la absolutización de la universalidad como principio de la voluntad o de la libertad. Es la libertad del vacío o de lo meramente negativo. Desde el punto de vista del déficit moral, la libertad absoluta es la peligrosa abstracción que, pretendiendo querer algún estado positivo, como el de la igualdad universal, es más bien la furia de la destrucción, dice parágrafo 5 de la Grundlinie. Se suponía que iba a liberar a la gente. En lugar de eso, mató a los individuos por la mera generalidad del extremismo. Se suponía que era la realización de la justicia en forma de gobierno, pero practicaba perdón mi francés, l'œil de suspect, en otros que se convertían en meros sospechosos para ella. Trajo consigo el terror, la muerte y la persecución, como todavía podemos comprobar en nuestro mundo actual. No hace falta más que ver los diarios y ver lo que está pasando en Europa. La libertad absoluta muestra la misma paradoja que la libertad relativa de muchos de nuestros sistemas democráticos actuales. Dirá Hegel, bajo la pretensión de que es un sistema de libertad, es de hecho un sistema de coerción. La libertad, dirigida contra el absolutismo, instala el absolutismo de la libertad del entendimiento. La libertad absoluta se detiene en la abstracción de la universalidad. Y con esto, y para terminar, esta forma de libertad que algún movimiento político está instalando, pretende instalar como la solución, por ejemplo, política para la Argentina, es, dentro de la filosofía de Hegel, una libertad del entendimiento, dicho desde el punto de vista lógico-epistemológico, una posición que separa y mantiene separadas las esferas del ser y del pensar. Bueno, con esto cumplo con el tiempo, 28 minutos, Mirta, así que cortamos acá. Bueno, de acuerdo. Muchísimas gracias, Víctor, por esta exposición tuya. No sé si nos permitís algunas preguntas, alguna intervención para Por supuesto, sí, establecer el diálogo es con un alguna inquietud. borrador de ideas, esto, claro, sí. No, Puedo digo, hacer... me refiero a tu estado físico. Bueno, sí, sí, ¿quién? A ver. Yo quisiera hacer una... No sé si es una pregunta, Mirta o Víctor. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. Ah, No te vemos, vemos tu mirá cuadro, vos. un bello cuadro. No, vemos imagen, pero Ah, es un u- Bermúdez. bueno, Bueno, estamos escuchándote, es ah, para abrir el diálogo. bueno, pues Gracias. también mi alergia hoy me tiene con la voz un poco, voy a hacer un esfuerzo de hablar un poco más fuerte. Gracias, Víctor, por tu ponencia y me dio pie a una de las ideas que expusiste, ciertamente con mucha claridad, es esa división en Hegel entre la teoría y la práctica, ¿no? Que yo creo que el pensamiento teórico, el pensamiento práctico, me refiero, para decirlo mejor, y yo creo que esto redunda en problematizar aún más la comprensión de la libertad en Hegel, por un lado, y por otro lado, partiendo de la libertad como autodeterminación, que me parece que en la ciencia de la lógica es donde alcanza su mayor, según mi humilde interpretación de Hegel, donde alcanza su concepto más pleno, para mi gusto.
¿Tengo que comentar algo? Si querés. No, no, no tengo nada para decir. No, yo expuse hay trabajos muy importantes en que buscan, que, lo que dije en la primera parte, que consideran que o sea, respecto a la lógica hay dos grandes teorías. Una, que la forma de la lógica ejemplar está en el paso de la lógica de la esencia del concepto, y otra que es ver en la categoría de idealidad la forma pura de la libertad, aplicar a todo el concepto. Son Rutgers y Angers son los que sostienen históricamente han sostenido esas posiciones, pero claro, hay otras, ¿no? Que dicen que no, que la forma de la lógica es una realización práctica, o que ven en alguna obra en particular la forma de la libertad más explícitamente detallada, como es en los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho. Yo me acuerdo cuando yo tomé unas clases con Klaus Dusing, un profesor que, bueno, que era experto en Hegel, en Kant, había leído todo, ¿no? Y cuando le dije que estaba haciendo una tesis sobre la idea sobre la libertad en Hegel, me dijo, y lo único que tiene que leer es la filosofía del derecho. Todo lo demás, ahórreselo. Ay, Pero no me claro, digas. él, yo creo que es el experto número uno en filosofía clásica alemana, pero tenía muy encasillado, y los profesores alemanes son de tener muy encasillado así, ¿no? Sus posturas, y está bien, bueno, cada uno la fundamenta. Hay algunos que ven que está en la lógica, la forma más importante, otros en la filosofía del derecho. Bueno, mi tesis fue demostrar que en la fenomenología del espíritu había muchas más formas de libertad, que es la famosamente conocida de la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Ah, esa es tu postura entonces. No, mi postura es que hay todas esas posturas, pero no es una postura, es un hecho. No tomás. Sino que, Perfecto. sino que considero que son posturas que achican el ángulo de la visión del concepto de la libertad de Hegel. El concepto de libertad de Hegel son todas esas formas de la libertad. Perfecto. Son las de la lógica, son las de la filosofía de la historia, son las de la religión, son las de la fenomenología. Pero bueno, Hegel nunca hizo un tratado sobre la libertad, sino que escribió esas obras. En cada una de esas obras, lo que yo digo es que hay condiciones de acceso hermenéutico diferente que hay que respetar, y contextos diferentes, y aparte el contexto histórico de Hegel. Entonces, la idea de la libertad como autodeterminación es una de las ideas que Hegel considera, pero para él, así en sí mismo, sería si no se realiza esa idea, sería una idea que carecería de insuficiencias conceptuales y morales, en el sentido de la moralité de Hegel, ¿no? No de que malas moralmente. Muchas gracias. Víctor, ahí al inicio, en la presentación y en el enmarcado del tema que hoy traías, habías reparado en la reforma constitucional que Chile está llevando a cabo. Sí. Me preguntaba si veías algo en particular respecto de eso, y un poco bajando, digamos, los conceptos hegelianos a una realidad constitucional, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos al respecto? ¿Qué es lo que estás viendo en ese punto? Bueno, ahí justamente hay un congreso Hegel en noviembre en Chile, que es Hegel y lo político, y ahí voy a presentar, es un punto de vista históricamente antiguo, que es el de Hegel, en un texto que se llama La Constitución de Alemania, de Hegel. Y él habla del peligro del criterio de la libertad. ¿Qué es lo que, no sé, deberían
es para analizar con juristas de un modo mucho más fino, ¿no? Pero primero, hay un movimiento social disruptivo que uno puede comparar perfectamente con los movimientos revolucionarios que analiza Hegel en la Revolución Francesa o en la Revolución Americana. Solo que acá no se trata de la independencia de un poder, pero sí de la conquista de derechos que, por lo menos los que se manifiestan, consideran que no tienen asegurados por la ley fundamental, que es la Constitución. Es una revolución dentro de un sistema ya democrático, entonces no es estrictamente un cambio de gobierno como el que se propone en la Revolución Francesa o de poder, sino una reforma o una revolución interna. Ahora, lo que se manifiesta son las necesidades de ser reconocidas determinadas libertades de grupos que no estaban reconocidas. Entonces, desde el punto de vista de Hegel, tenemos una dialéctica entre lo particular y lo universal, básicamente, que es lo que analiza Hegel cuando analiza las formas de libertad concreta, como por ejemplo este que yo mencioné, que es de la Revolución Francesa, que deriva en una forma que es contraria a lo que buscaba, dice Hegel, que es lo de la libertad abstracta, que en lugar de generar bienestar y concreción o realización de la libertad de cada uno de los individuos, lleva al terror de Robespierre, ¿no? Al terror concreto que se vio post-Revolución Francesa, y que Hegel, bueno, ya sabemos todos, después ve que eso se supera en la figura de una sola autoconciencia, que va a poder dirimir esta lucha entre universalidad y particularidad, y que va a ser Napoleón. El peligro no, la dificultad que tiene la actual borrador de la Constitución chilena, que no es una dificultad porque yo digo que tiene una dificultad, es una dificultad porque ellos mismos dicen que es una dificultad, es que hay tantos derechos individuales para respetar que alguno va a tener que ceder algo, ¿no? En tanto, eso es lo que analiza Hegel en la Revolución Francesa. En tanto todos seamos la voluntad general, o todos pretendamos que mi individualidad sea la voluntad general, lo que genero es conflicto entre los individuos, y lo que se genera es lo que se generó en Francia post-revolución, que es la guerra de todos contra todos. Entonces, bueno, yo digo cuidado porque ahí hay formas de libertad que han sido conceptualmente estudiadas, no solo por Hegel, por supuesto, pero por Hegel con una profundidad y sistemática fundamental, porque Hegel no aísla los fenómenos políticos, sociales, de los económicos, de los religiosos, de los culturales, de los gnosiológicos. Eso me parece el mayor aporte de la filosofía de Hegel, que ve estos fenómenos en un contexto. Lo que yo veo que peligra, sobre todo en las posturas argentinas de la libertad, los nuevos defensores de la libertad para el año que viene, es que, según Hegel, postularían modelos propios del entendimiento. Para Hegel, el entendimiento es como decir entendimiento es algo malo, no malo moralmente, sino que la razón de venida de espíritu es aquella que puede pensar totalidades. Y todas las ciencias que están bajo ese gran manto que para Hegel es que piensan como piensa el entendimiento, que son todas las ciencias de la naturaleza, la economía, por ejemplo, son ciencias que piensan fuera del contexto, que piensan en una lógica específica solo en su dirección y en su campo epistemológico, y que no ven las consecuencias que tienen otros campos epistemológicos o simbólicos que los rodean. Entonces, yo si postulo que el concepto de libertad es solo el concepto de libertad económico, o si el concepto de libertad es solo la libertad de mi grupo individual, como en Chile, entonces caemos en el mismo problema. Una constitución o una sociedad que realice la libertad no puede realizar todas las libertades individuales. La libertad
constituida políticamente en diálogo, supone el sacrificio de algunas libertades individuales, o por lo menos parciales, porque no se pueden realizar todas las individualidades. Si no sucede lo que dice Hegel en la Revolución Francesa, en que nadie tiene derecho de decirle al otro cuál es su límite de la libertad. Entonces todos son la voluntad general, todos son la libertad absoluta, y por lo tanto ninguno es la libertad absoluta, porque todos se matan entre todos. Eso se resuelve siempre en una delegación hacia una única estructura de determinación de la libertad política, que en este caso es la Constitución de Chile. Por eso se va a resolver, y se va a resolver bien, porque se va a resolver a través de la representación legislativa. Ahora, yo veo que de este lado de la cordillera hay modelos de libertad que se están proponiendo, que solo creen que la libertad es un ámbito de la realidad. Y es muy peligroso porque destruye todos los otros ámbitos alrededor, ¿no? Bueno, un poco por ahí va la reflexión. Muchas gracias, la verdad que es muy, muy interesante. Yo agradezco eso, que, digamos, en términos muy simples, como aplicar un poco lo que está diciendo Hegel a una realidad, a la experiencia de una realidad nuestra muy desordenada y muy caótica, donde en realidad a lo mejor los legisladores no están pensando en absoluto de esta forma, y no sé de qué manera podría llegar a acercarse una fineza, digamos, sobre la libertad como la que has expuesto. Y lo más atractivo que siempre me aparece y nunca termina de ser este, eh, investigado a fondo, porque siempre aparecen este, elementos nuevos, es esa relación que justamente es la que estás diciendo entre sistema y libertad. O sea, cómo ese concepto de sistema, la vivencia de sistema que tenemos es muy precario en relación a lo que Hegel está sosteniendo allí. A veces parece inalcanzable que se tengan en cuenta todas estas apreciaciones, ¿no?, de la vida espiritual, como decías vos, en lo concreto del legislador. Es decir, a veces se ve inalcanzable, ¿no? Y bueno, y estamos siendo protagonistas eh, de este asunto. No sé si es un problema, no sé qué es, pero, pero bueno, estamos ahí como protagonistas justamente de este tema que acabas de poner sobre la mesa, que es muy interesante. Es decir, hasta dónde los intelectuales están embuidos de todos estos conceptos como para asesorar, ¿no?, como para ampliar la mirada, para la renuncia de algunos respecto de otros. Eh, es un tema lindo para seguir trabajándolo, quizás. Sí, sí, muchas gracias. Los otros días hablaba con Mateo, no sé si puedo mencionar nuestra conversación. No, pero hablábamos justamente, me decía Mateo, bueno, pero esas formas de libertad, por ejemplo, la libertad económica para Hegel lleva necesariamente a una dialéctica de esclavitud del consumo, en su forma lógica, ¿no? Entonces, me decía Mateo, o hablábamos con esto de Mateo, de si esas formas de no libertad son formas de esclavitud. O sea, la forma de libertad, porque también es una libertad la libertad económica. La libertad de mercado también es un modo de libertad. La libertad religiosa también es un modo de libertad. Y bueno, pareciera que Hegel tiene como un mega concepto de libertad, que es esta libertad especulativa, que necesariamente requiere de todas esas otras libertades. Entonces, bueno, el tema es si esas formas de libertad deficitaria para Hegel son formas de esclavitud o no. Bueno, eso conversamos con Mateo. Yo creo que el tema de que Hegel lo que ve es que son todos modelos de libertad válidos en determinados contextos, y lo que yo digo, en determinados mundos simbólicos, que juegan con racionalidades propias, lógicas propias, idiomas propias, reglas propios. No es lo mismo el mundo de la matemática que el mundo de la sociología, por decirlo de una forma absolutamente
es simplona. No podemos decir que la solución del país pasa por una decisión económica que no es gastar más de lo que entra, tan simple como eso, y que con eso se soluciona todo, o que es, digamos, sería la solución desde el punto de vista de la economía, o la solución desde el punto de vista de la sociología, diciendo no, la solución se alcanza porque todos puedan disfrutar de sus derechos libremente. Ambos conceptos son en sí mismos válidos en su esfera epistemológica, pero cuando se universalizan y se ponen por encima de los otros modelos de libertad, es cuando se produce el crack, digamos, o cuando no funciona, cuando se producen lo que Hegel habla de las asimetrías o de los déficits, porque son en principio déficits lógicos. Yo valoro no sé si decirlo entusiasmo, pero tu deseo, Mirta, de que podamos llegar a tocar los centros de influencia, pero uno ve que hay gente muy pobre intelectualmente y conceptualmente, que son los que se van a hacer cargo de los destinos del país, y bueno, y que nos agarren confesados, como decía, no me acuerdo López Murphy, que nos agarren confesados. No, de todos modos, uno cree en que, yo creo que en el país, igual en Argentina, hay gente sumamente capacitada en las líneas intermedias y técnicos, y después todo, las pretensiones de poder de cada una de las esferas, que efectivamente se pueden dar en un mundo democrático, terminan reduciendo las pretensiones de absolutez de algunos modelos de libertad. Porque si no, bueno, inclusive en los países con modelos muy hacia un lado o hacia otro, como puede ser Estados Unidos o la ex Unión Soviética, todo eso está aminorado por las propias dialécticas de los pueblos que se resienten a que se les aplique un solo modelo de libertad. Sí, en Estados Unidos la libertad de mercado es muy fuerte, qué sé yo, pero los gremios de los maestros han crecido y han tomado fuerza, y el reconocimiento de muchos derechos sociales de los trabajadores ha ido cobrando fuerza. Es decir, los modelos de libertad se han ido confrontando, y en un sistema democrático han ido equilibrándose. Digamos, eso es lo que uno puede esperar en Argentina. Ahora, si escucha las posibilidades que hay para el año que viene, bueno, no sé, no sé, la verdad no sé. No sé, no hay ninguno que le funcione bien la cabeza, básicamente eso. En Chile yo lo veo más encauzado el proceso, ¿no? Porque está en un proyecto de la constituyente, está bien, me parece que están lejos de un borrador en donde puedan consensuar todos, pero bueno, pero por lo menos está encaminado, se ha encaminado por unos canales de solución. Acá todavía estamos en Argentina mucho más pendularmente, pasamos de un lado a otro, ¿no? No estamos, no sé, no veo que lleguemos al Napoleón de la Revolución Francesa todavía. O sea, ese momento superador de los dos extremos, ¿no? O nada de libertad, o toda libertad, y entonces terror. Bueno. Muy bien, son cosas. Gracias, gracias, Víctor. No sé Ritter si... es un autor que tiene un trabajo enorme sobre el análisis de la Revolución Francesa, es muy interesante. Sí, yo quería hacer una intervención. Víctor, quería agradecerte. ¿Se escucha? Sí. Quería se escucha. agradecerte, excelente tu exposición y muy interesantes tus respuestas. Te hago una pregunta. Quedarse en esas libertades individuales, de esto que estás hablando de la Constitución, ¿no? De Chile o de acá o de cualquier democracia, ¿supondría este déficit moral que vos mencionaste al final de la exposición y que no pudiste desarrollar por el tiempo? ¿Supondría ese déficit moral que el mismo Hegel ve? Y la pregunta es, ¿cómo él resuelve este déficit moral cuando las libertades individuales se ayúdame con esa palabra, absolutalizan? No me salía.
y combaten entre sí. ¿Cómo se resuelve? Porque vos recién hablaste algo del consenso, pero ¿cómo se resuelve dentro de la moral o ética? Más que nada para hablar desde Hegel, ¿no? Es que primero que hay un tema que es lógico, ¿no? Que es la individualidad contra la universalidad. Eso es lo primero que ve Hegel. Dice, acá hay una dialéctica de dos opuestos que son los particulares o todo. Yo quiero que mis derechos sean todo, pero yo soy un particular, y si yo quiero que mis derechos sean los de todos, entonces estoy suprimiendo a los otros particulares. Esa dialéctica entre el uno y el todo, bueno, es una dialéctica filosófica antiquísima. Hegel ve que se resuelve de distintos modos. Lo que tiene Hegel, a diferencia de... Pues fíjense, Kant también presenta, por decirlo así, tres posibilidades de la libertad. Una libertad lógica, que es la crítica de la razón pura, una libertad práctica, que es en el orden de la moral, la razón práctica, y una libertad que está relacionada al espíritu creador. Si uno ve Hegel, tiene también esas tres libertades. Tiene el espíritu subjetivo, que sería la primera parte, el espíritu objetivo, que sería la libertad práctica de Kant, y el espíritu absoluto, en donde está religión, arte, religión, filosofía, que representaría de algún modo, para ordenarlo así, siempre los paralelismos no son simétricos, pero bueno, en la filosofía, en la aritmética sí. Pero más o menos de ahí viene, digamos, también la producción de Hegel, no lo saca de la galera. Lo que el análisis muy superficial que yo hago de lo que está pasando en Chile, tiene que ver con esto, simplemente, que yo veo que hay muchos derechos individuales de grupos que están colisionando entre sí, y impiden llegar a un texto común de una constitución que respete todos esos derechos y sin embargo que el derecho de uno no vaya sobre los derechos de otro. Si el agua Mascardi es mapuche, no es de nosotros, si es de nosotros no es mapuche. Entonces, eso se tiene que resolver de otro modo, porque si no, la única resolución que se produce naturalmente es la de la violencia. Entonces, lo que yo digo déficit moral, o sea, por un lado está el tema lógico. ¿Cómo se resuelve esto desde la lógica? Bueno, Hegel es un maestro en explicar cómo se puede resolver la dialéctica uno-todos o individuo-universalidad desde la lógica. Ahora, lo que dice Hegel es, esa dialéctica entre yo, individuo, y todos, mi comunidad, se resuelve no solo en el plano político, porque también se da en el plano religioso, también se da en el arte, en las distintas formas del arte, también se da en la historia, es decir, Hegel descubre que hay que el mismo fenómeno se repite en distintas dimensiones, que yo llamo epistemológicas o simbólicamente diferentes, que él llama mundos o llama esferas del espíritu, para ordenarlo de algún modo. Hegel lo ordena en esferas, ¿no? La subjetiva, la objetiva y la absoluta. Y tienen sus reglas propias, aunque el principio lógico, como lo resuelva Hegel, va a ser siempre el mismo, lo va a aplicar en todos lados, lo va a aplicar en la filosofía de la historia, en la filosofía de la religión, en la filosofía jurídica, en todos lados. Cuando yo digo déficit lógico de una figura de la libertad, es esto que yo digo, ¿no? No se resuelve con la libertad absoluta de la Revolución Francesa, no se resuelve el tema, se terminan matando todos contra todos. Entonces no se resuelve lo que se pretendía resolver, que era que todos pudieran gozar de la libertad dentro de un nuevo sistema de gobierno en Francia. No gozaban de la libertad porque el rey los oprimía, entonces se suponía que con la revolución iban a gozar de esa libertad. Se supone que con las revueltas sociales y las protestas en Chile se iba a alcanzar que se garantizaran determinados derechos y libertades que no estaban garantizados en la Constitución. Bueno, es una posibilidad que se llegue a eso. Pero si se vuelven a matar todos contra todos, dice Hegel, con el concepto de libertad abstracta, no se va a llegar a ninguna solución. Entonces, ese es el déficit lógico. Y después lo que yo digo del déficit moral, desde el punto de vista del concepto de moralidad de Hegel.
Por eso no es que moralmente es bueno o es malo, sino que el concepto de moralidad de Hegel se completa, se planifica en un estado ético. Entonces, por eso digo, cuando estas formas de la libertad no llegan a un estado ético en donde hay un respeto del todo y de las partes, de algún modo posible, un modo posible son las democracias liberales occidentales, es un modo posible, hay otros. Lo que Hegel ve, por ejemplo, el concepto de república, pero con un emperador, como Napoleón, o sea, hay otros modelos. Bueno, y ahí se resuelve en un estado ético. ¿Qué significa un estado ético? Y un estado en donde se reconocen los derechos y los deberes de todos y convivimos sin matarnos. Entonces, cuando yo digo el déficit moral de las figuras de libertad, que Hegel mismo lo pone, no es algo que yo me invento, es que son moralmente insuficientes para crear un estado ético. A eso apunto con cuidado con los modelos de libertad que estamos diciendo que son la solución. Porque pueden ser moralmente insuficientes en el sentido hegeliano. Puede ser que no generen un estado ético, sino que generen disrupciones en otros sectores de la sociedad. Más o menos, eso. Muchísimas gracias, muy claro, ¿eh? Bueno. Víctor, a ver, por un lado te agradezco, pero aparte me pareció muy interesante la presentación, más para un ígnaro absoluto de Hegel como soy yo. Y entonces me han suscitado no una, sino 22.000 preguntas, pero bueno, me limitaré a algunas breves cosas. Pero por un lado, a ver, te lo hago como pregunta, o sea, hago un pequeño desarrollo, pero para que me parece bien y a partir de eso. Podríamos decir, me parece, que justamente, empezando por Marx, la crítica marxista a Hegel está suponiendo una mala intelección de lo especulativo y o sea, de la relación ámbito especulativo y práctico, y que por lo mismo, en este momento, digo que llega a través, digo, esto ya no sé si lo habrás desarrollado vos tanto, pero llega a través de digamos, la escuela de Frankfurt, cómo después influye en el tema de educación, a través de la perspectiva Dickens, y cómo, bueno, cómo sigue. Entonces, en los últimos 15 años se escuchaba muchísimo que la teoría en el ámbito educativo, por decir una cosa, por realidad también se hace lo mismo en otros ámbitos, tiene que ser una reflexión a partir de la práctica, donde justamente eso es lo considerado teórico. Y es más, es lo que nuestros alumnos lo que tiene que ver que con los docentes total, ¿no? Pero bueno, más allá de las... Yo no escuché una parte que los alumnos, y ahí se cortó. Los alumnos muchas veces, me está diciendo que mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan ahora? Perdón. Sí, me escucha bien. No, que los alumnos suponen que tienen que aprobar las prácticas docentes justamente con una especie de informe o no sé qué, que es la reflexión a partir de su práctica. Todo. Se volvió a cortar. Me da la sensación de que todo esto surge de una mala intelección de lo especulativo y práctico en Hegel, ¿puede ser? No sé si ahí se escuchó la pregunta. Sí, sí. Bueno, lo de Marx, yo creo que no es que Marx no entendiera o no comprendiera bien la filosofía de Hegel, sino que él hace una lectura muy particular, porque él bueno, aparte, el que fue alumno de Hegel fue Feuerbach, ¿no? Que ya había escrito, y Marx lee a Feuerbach. Yo creo que tiene una lectura sumamente aguda de Hegel, Marx. Lo que pasa es que a Marx le preocupan otras cosas, que es cómo se puede aplicar
el sistema hegeliano o la dialéctica a la dialéctica material de la historia, y, es decir, básicamente a las relaciones de producción. Por eso digo, es como leer a Hegel con los ojos de la economía política. Eso hace Marx. Bueno, uno se puede poner esos anteojos y leer a Hegel de muchos modos, o se puede poner otros anteojos y leer a Hegel como, no sé, como el gran filósofo luterano, o no sé, bueno, o sea, son distintos modos en que uno, puede, por supuesto, puede leer a Hegel. Hegel tenía otras premisas y otros presupuestos que eran los temas propios en discusión de su ámbito filosófico, que venían desde Kant, pasando por Schelling y Fichte. Hegel era una persona, obviamente, que leía mucho a los ingleses, leía mucho de economía política, sabía el tema, y está en sus textos también algo de esta realidad. Pero, claro, pero lo que tracciona todo a Hegel es el concepto de filosofía del espíritu absoluto. Eso es algo que Marx no va a aceptar por muchísimas razones, pero básicamente porque la lectura que quiere hacer Marx no es esa. Eso respecto a Marx, bueno, eso, que hace una lectura muy particular, pero Marx, claro, eso es lo que pasa cuando a Hegel se lo utiliza en parte. Y bueno, se desarma el muñequito. Entonces yo uso el brazo o la pierna y bueno, lo otro me queda desbalanceado. Si yo le quito el espíritu absoluto a Hegel, que es lo que hace Marx, y bueno, nada, no queda nada, excepto lo que usa Marx, que es la dialéctica material de la historia, por supuesto. Eso sí, queda el esquema, queda la inteligencia, queda la fuerza conceptual, queda la energía del concepto, pero está sacado del contexto donde Hegel lo situó. Respecto a la educación, me parece que ahí no sé, no he tenido esa experiencia que vos decís, Santiago, de que los alumnos digan eso. No, yo no he dado prácticas docentes y demás. Habría que ver que esa teoría no la manejo realmente, no puedo decir nada acerca de eso. La escuela de Frankfurt, lo que yo he leído de la escuela de Frankfurt, Habermas, a mí me parece sumamente aburrido, es muy interesante, pero yo no me da para leer todo y encima cosas tan aburridas. Pero sí me interesa de la escuela de Frankfurt toda la línea que ha seguido Honneth y Nael Jaeggi, que ha sido alumna de Honneth, sobre el tema de alienación, reificación. Bueno, es una crítica social, ya lo sabemos, al capitalismo y demás, pero es interesante, está bien fundada, que el reconocimiento sea la categoría fundamental para comprender todas las dinámicas sociales, me parece que es muy interesante, lo desarrolla Honneth muy bien, siguiendo a Ludwig Sipp. Bueno, no sé, del Círculo de Frankfurt hay cosas que me parece, a mí por lo menos, muy interesantes. No sé, por eso, qué es lo que se desprende en teoría de la educación a partir de ahí. No, lo desconozco realmente. Pero en general, lo que yo he leído, algunas cosas de teoría de educación, porque también soy profesor y tuve que hacer todas esas materias, claro, son conceptualmente, para nosotros filósofos, somos muy críticos de la falta de alcance conceptual de esos textos. Eso es lo que puedo decir. No me animo a decir más porque no conozco en detalle el tema ese de la... Yo he trabajado y sigo trabajando mucho en educación y en modelos de calidad educativa y demás, pero son cuestiones más prácticas, digamos. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar los niveles de educación? No hay tanta teoría como efectivamente práctica. Sabemos que si educamos a los niños de los 3 años y le damos escolaridad extendida, los resultados son mejores a nivel de las capacidades y las competencias que los estudiantes logran alcanzar en la educación básica obligatoria para el mundo del trabajo, digamos. Eso es por donde se mueven esas reformas, ¿no?
Después, respecto a las universidades, ¿qué significa que una universidad tenga calidad? ¿Que tenga muchos paper Q1? No sé. Son todos análisis cuantitativos que se hacen de la calidad y de la educación, que pecan de pobreza, pero porque en el fondo pecan de pobreza intelectual. Víctor, bueno, gracias por la respuesta. No sé si has visto, en el chat hay una pregunta en portugués. ¿Querés leerla? Y es de José Pertile. Sí, el profesor José Pertile es un colega de la Universidad Federal Río Grande do Sur, Instituto de Filosofía. Tiene un amplísimo currículum. Yo he trabajado con él en el marco de los programas de movilidad de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. El profesor Pertile me invitó y fui 15 días a dar un curso intensivo allá en la maestría en filosofía, y él vendrá acá. Después vino la pandemia y se suspendió eso, pero hemos seguido en contacto y inclusive me invitó a un grupo de investigación de las universidades de Río Grande do Sur y publicaron ellos. Yo hice un aporte mínimo a un comentario a la lógica de Hegel. Así que agradezco mucho que el profesor esté acá, o que haya escuchado esto. Hace una pregunta entre la furia de la destrucción del párrafo 5 de la filosofía del derecho, que remite a la fenomenología del espíritu en la parte sobre la libertad absoluta o del terror como figuras históricas del fanatismo en cuanto a riesgos para que los individuos políticos quieran efectivizar una universalidad abstracta, o el riesgo para que los individuos intelectuales o inteligentes sería ausencia de asao, no lo sé. Yo estoy haciendo portugués, pero tengo el nivel A1. José, me disculpa. Bueno, la referencia que hace es efectivamente la referencia que hice yo. Yo, cuando traté el tema de la libertad abstracta, se refería particularmente a la libertad absoluta o el terror como figuras históricas del fanatismo, que lo da en la fenomenología del espíritu, y yo hice la referencia al párrafo 5 de la filosofía del derecho. Y él pregunta si eso estaría influenciado por el concepto de alma bella que trata Hegel después en la fenomenología. No lo sé, José. Yo pienso que la fenomenología tiene un propio movimiento, que es avanzar a toda costa para llegar al saber absoluto, y sabemos que Hegel pone muchos modelos, como el concepto de alma bella, que viene más de la literatura de su época, hace análisis históricos. Perfecto. Entre el concepto de alma bella y el fanatismo político-religioso. Y bueno, sí, es que es un concepto necesariamente vinculado para Hegel, porque el concepto de alma bella es un concepto del individuo que se considera a sí mismo puro e intocable, e intachable, perdón, absolutamente puro. Y tiene todas las posibilidades de terminar en un fanatismo religioso o político. Válganos los que se consideran puros, porque sí, o sea, todo el resto somos impuros, ¿no? Sí, efectivamente, me parece. Lo que pasa es que Hegel no lo desarrolla finalmente por ahí. Hegel trata lo del fanatismo político con el tema del terror, y el alma bella, sí, pero José, yo pienso que efectivamente lleva a una insuficiencia en su concepto de libertad. Yo el alma bello lo relaciono también un poco con la figura del estoico o del escepticismo, de ese concepto de libertad como imperturbabilidad. Yo llego a las alturas de la pureza y alcanzo ese estado de ataraxia, de imperturbabilidad, pero claro, eso significa que todos los demás son inferiores.
puede desencadenar en una figura de fanatismo religioso o político, o no, o quedarse en la insuficiencia teórica, o lo que dice Hegel, en el vacío de esa forma de libertad del egoísmo puro que es el alma bella. Gracias, José. Esperemos que pronto puedas venir a Mendoza a dar clases. Muy bien, creo que estamos, Mirta, no sé si... No sé si hay alguna otra pregunta, si no la hay, bueno, lo dejamos descansar al profesor. Bueno, en principio, por supuesto, darte las gracias nuevamente. A mí me reconforta que pueda haber este tipo de intercambios, porque, bueno, enaltece y cultiva. Este es el propósito de estas reuniones. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que han venido, han estado en la conferencia. Y bueno, Víctor, muchísimas gracias a vos. Y bueno, ya seguir cultivando esto, porque la verdad es que necesitamos conceptualizar para los momentos que vienen, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, muy linda tu exposición. Gracias, Viviana. Un gusto que hayan estado y que podamos charlar estos temas. Exactamente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta y demás, los esperamos entonces hasta el próximo encuentro, que va a ser el 15 de septiembre. Ya entonces pasaré información y espero que, bueno, nos sigan acompañando. Muchas gracias, los dejo. Gracias, adiós. Luego. Gracias, Mirta. Luego, Adiós. muchísimas gracias, Víctor. Gracias.